¿Qué tal? ¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller para mostrarles más o menos el elenco de herramientas que tenía cuando empecé a trabajar, cuando empecé a desarmar motores y bueno, más o menos en algunos videos he usado alguna que otra para contar su historia, pero hoy decidí abrir la caja de herramientas de aquella época y sacarlas todas. Y bueno, más o menos hay algunas que están en representación porque si bien tenía algunas llaves más, pero mis comienzos fueron más o menos con esto, con lo que ven acá, eh, las pinzas, los alicates, las pinzas de puntas, bueno, no tenían aislación, ya se compraban así en la ferretería. Eh, yo las usaba para la electricidad en mecánica automotriz, o sea, la electricidad domiciliaria, porque en aquellos momentos vivía con mi vieja y bueno, se encargaba en el almacén de toda plancha, todo velador que ande dando vuelta, que se podía arreglar para hacer un peso más, me lo traía y bueno, yo lo usaba y después me empezaron a salir trabajitos domiciliarios y bueno, yo iba con mis herramientas, obviamente. Algunas eran heredadas de mi bisabuelo, como ya conté varias veces, otras estaban en la casa, pero eran mías, la caja era mía desde chico, ya me la atribuyó mi abuela. Mi abuela, mi vieja. Así que bueno, puedo describir, empezar por esta, por la francesa doble, que nunca le encontré una funcionabilidad muy útil, más que tenerla regulada en dos medidas de llave. Pero bueno, eh, está pintada porque en un momento decidí ponerla de adorno, en alguna época. Pero me arrepiento de haberla pintado porque le saqué el valor histórico a la herramienta del envejecimiento. Pero bueno, fue muy útil en mi adolescencia cuando estaba metido de lleno en la mecánica y desarmaba y armaba permanentemente motitos, ciclomotores, motos, mi moto personal, mis autos, los autos, las carcachas que tenía en aquellos momentos. Esta llave fue bastante útil. Yo tenía el proyecto de cortarla y hacer dos, soldarle una planchuela y bueno. Pero bueno, después empecé a progresar y obviamente tengo muchas francesas. Después bueno, tenemos una llavecita Fiat que me vino en mi Fiat 600. La encontré abajo de la rueda de auxilio. Y bueno, con esta prácticamente desarmaba todo el fitito. Hay una más que anda dando vueltas. Como dije, están en representación porque si no sería una montaña de llaves. Está la 1317, la 810 y desarmamos todo el Fiat 600. Está bueno, la mostré el otro día, me pasó algo parecido, pero en un Peugeot 404. Esta es una herramienta de fábrica, venía en el auto. Eh, yo la encontré en la guantera del auto que compré y bueno, me la quedé, obviamente. La uso, la usaba. Están en una caja guardada abajo del banco. El baúl de los recuerdos le llamo yo. De vez en cuando lo abro y hago algún video. Pero si tengo que describir cada una de ellas, podríamos estar mucho tiempo. Bueno, esta es una llave que hice yo a partir de una planchuela. Nada, simplemente le di la forma, no me acuerdo para qué era. Pero entraba en un lugar determinado. Entraba en un lugar determinado y no era una medida que no tenía. En una moto era, me acuerdo, la situación. No me acuerdo si era de la ciambreta. Pero bueno, quedó la herramientita. Después tenía esta, medida británica, que no sé, es media, dice, por ejemplo. Nunca pude entender cómo es la medida británica. Es una cosa de loco. Y no hablo de pulgadas, hablo de medidas británicas. Las llaves son de 13,5. Bueno, después llaves de este surtido, digamos. La Stilson.
Tiene más guerra esto que... Pero bueno, es española. Vaya a saber en qué año vino con el abuelo ya de allá. Y nada, acá está. Conserva la mugre de aquel momento todavía porque, como dije ya 2 o 3 veces, están todas en una caja como que es el baúl de los recuerdos. Bueno, una pinza. Esta siempre estaba en el cajón de los cubiertos, me acuerdo. La usaba mi vieja para ajustar las prensitas de la pasta linda y yo me la apoderé y bueno, ya después me quedó a mí la pincita universal. Pasó algo parecido con esta. Herramientas sin aislación, como dije. O sea, servían para lo que es mecánica. Bueno, este por ejemplo me vino en un Citroën. Yo no entendía para qué era hasta que un día se me presentó la oportunidad y lo usé. Es un hexágono de 14. Yo con una francesa acá servía para sacar la turbina del ventilador y poder regularle los platinos al Citroën 12B, 13B. Yo la usaba para todo lo que se podía. Incluso creo que una vez fue Allen poniéndolo al revés y girándolo con la Stilson. Fue Allen, por eso está marcado así. Qué bárbaro. Cómo la necesidad agudiza los sentidos. Bueno, esta pinza de punta también sin aislación, pero la usaba mucho para lo que es Seger y seguros de pistón. Era una extensión de mi mano esta pincita. La verdad, se comportó muy bien. Esta es una herramienta de mi fabricación. Es un tope de pistón. Así como lo ven, muchos me van a criticar, otros no les va a parecer tan raro, pero bueno, servía para trabar el pistón en los motores Minarelli, dado que es corto. Tengo otro largo para los motores Dadal. El motor Minarelli venía con ventilación forzada, o sea, tenía una turbinita, entonces no necesitaba que la tapa sea tan alta, ni que tenga tantas aletas. Los otros motores, la tapa era muy alta, entonces esta varilla era exactamente igual, pero con la varilla más larga. Llegaba más adentro. Bueno, este viene en representación de unos 5 o 6 destornilladores que tenía en aquel momento, de la calidad de PH, muy buenos, la verdad que extraordinarios. Tenemos esta llave que se afloja este bulón. No quiero hacer demasiado largo y aburrido el video, pero bueno, se saca el bulón y se cambia de posición y queda con más apertura o menos apertura. No sé, creo que es alemana. Yo ya la rompí haciendo fuerza, la soldé y quedó funcionando perfecto. Pero bueno, nada. También una utilidad bárbara, nada cumplía la función para lo que estaba pensado. Era todo para zafar y nada, rebuscársela y terminar un trabajo y bueno, lograr un objetivo que era dejar funcionando algo. La pincita tipo Ford, esta me la encontré en un auto, en un Fiat 600 que compré, que encontré la llavecita esa, me encontré esta pincita. Bueno, también sirvió para todo lo que se puedan imaginar. Mi alicate, mi primer alicate es este, sin aislación. Hice un video con él, así que no voy a dar demasiados detalles, porque hay un video completo sobre este alicate y el segundo que tuve. La masita de aquel momento, qué bárbaro. Qué increíble. Esta sí la usaba mi vieja en el jardincito para clavar los tutores creo que se llaman, de las plantas para que se mantengan derechas, las plantas de tomate. Bueno, yo lo usaba para martillar. Este jueguito de llaves me la regalaron. Son llaves de chapa. Calculo que yo las usé un montón de tiempo. Alguna que otra vez medio tendían a querer zafarse, pero bueno, estaba en mi conciencia usarla como para un uso tranqui,
De más está decir que esto es para una bicicleta, ¿no? Pero bueno, me han ayudado mucho en su momento estas llavecitas. Este es un punto que me hice para, obviamente, hacer marcas. Por ahí para marcar una bomba de nafta. Hacía un punto, otro punto abajo. Entonces me quedaba donde coincidía justo la pieza. Bueno, estas llaves también ya las usé para otro video, pero formaban parte del elenco de herramientas que tenía en aquel momento. Las llaves T de mi fabricación, bueno, era una T clásica con un tubito. Yo había comprado una cajita de tubos en Morón, se me rompieron las manijas y me quedaron los daditos. Bueno, con los daditos me hice las T. Esta está en representación porque tengo desde la 6 hasta la 14, todas hechas por mí, más larga, más corta y nada. Muy útil. Fiat 600, la de 10, iba en todos lados. Ya era como la herramienta del fitito, la T de 10. En Fiat se usaba mucho la T de 10, en Peugeot la T de 11. Bueno, yo las hacía. Tengo esta herramienta, la encontré una vez en la calle, en un taller que habían tirado montones de amortiguadores viejos. Se ve que limpiaron y la tiraron. Es una llave Dowidat 17, a ver si la luz me da, 17-19. A mí en mis principios me servía para las tapas de cilindro, porque yo le cruzaba un fierro por acá y obviamente podía hacer fuerza. Ahí ya le logré regular la iluminación, podía hacer fuerza. Y era de la marca que a mí me gustaba, muy parecida a la Raselli. Tuve suerte ese día. Bueno, saca bujías que ya les presenté el otro día. Este lo hice yo. Sacaba las bujías de motores 2T permanentemente, a dos manos. Esta pinza media estrambólica, no sé, tenía una palanca perfecta, apretaba cualquier cosa. Después voy a ver si la lubrico un poco. Y por último, esta picoloro, que está más de adorno que otra cosa. Se zafaba, pero bueno, cumplía su función. Si habrá aflojado tuercas de punta de eje de fitito, de manchones, de manchones de 32. La francesa no me entraba, esta me entraba perfecto. O la Stilson. La Stilson también me ayudó en eso, porque la trababa y con la llave cruz ponía dos bulones en la campana. Con la llave cruz aflojaba desde afuera. Así que bueno, ese es más o menos el elenco de herramientas que yo tenía cuando empecé. Por eso le digo, muchachos, el que le gusta la mecánica, el que tiene ganas, invierta en herramientas. Invierta en herramientas, pero no compren robado, compren legal. Vayan a una feria, no sé, compren a algún taller que está por cerrar. Pero todo legal porque solamente el trabajador sabe lo que vale una herramienta, el valor afectivo que le puede llegar a dar. Y nada, el consejo es ese: compren herramientas que a lo largo del día, el pasado el mes y con el paso de los años terminan siendo gratis. Con el primer trabajo la herramienta se paga. Obviamente hay que vivir, no se puede utilizar la plata del trabajo para comprar herramientas, pero bueno, destinen un pequeño porcentaje. Siempre hay algún ferretero amigo que está dispuesto a, no digo a fiar, pero a confiar, no sé en qué. Cuando termino te pago en 2 veces, y bueno, uno va comprando. Les mando un saludo, espero tengan un buen domingo siciliano en su taller. Saludos.